Señorías, a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre las graves carencias de medidas por parte del Gobierno que garanticen un acceso efectivo a la cultura. Para su defensa tiene la palabra la señora García Sempere. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro y señorías. Voy a empezar leyéndole un artículo de nuestra Constitución, de aquella cuyos contenidos más progresistas les gusta incumplir sistemáticamente mientras la ablanden sin pudor, llamándose constitucionalistas. Y le recuerdo un artículo precioso, el 44.1, que habla de que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos y todas, entiendo, tienen derecho. La verdad es que detrás de este precioso artículo la realidad que nos encontramos es que el sector cultural en España ha adolecido siempre de un modelo legislativo que responda a las necesidades específicas de trabajadores y trabajadoras y del pequeño empresariado del sector. Pero, lamentablemente, además de esto, en estos últimos años esta carencia legislativa se ha visto agravada por tres factores que han empeorado la situación hasta límites insostenibles. La crisis económica y su gestión más que nefasta por los gobiernos del Partido Socialista y Partido Popular, las fuertes transformaciones tecnológicas en hábitos de consumo y, por último y no menos importante, la política de recortes y la imposición de nuevas medidas fiscales y reformas legislativas que han dado lugar a un aumento permanente de la precariedad en todos los tramos y ámbitos profesionales de la cultura. Y el hecho de que en nuestro país la cultura no haya sido considerada como un asunto de Estado, en rigor, ni como un derecho constitucional básico, sino más bien como un adorno que añaden ustedes a los logros económicos y sociales, ha provocado que los diferentes gobiernos, no solo ustedes, los anteriores también, no hayan apostado por un modelo cultural propio ni generado ámbitos de colaboración suficientemente fuertes entre las distintas administraciones. Le pregunto, que es una interpelación, ¿están garantizando ustedes este acceso a la cultura para todos y todas, tal y como la Constitución establece? ¿Qué han hecho ustedes al respecto durante estos años? ¿Qué está sucediendo en concreto en el mundo rural y en los barrios excluidos o periféricos de nuestras ciudades? ¿Qué barrera de clase están reforzando en el acceso a la cultura? Y espero que me responda con hechos concretos, porque nos gustarían respuestas concretas, respuestas sobre lo efectivo, sobre aquello que sustenta esta pregunta. Si nos fijamos en la dotación presupuestaria que le están asignando a la cultura, pues vemos que en los últimos presupuestos aprobados su importancia disminuye aún más de lo que ya venía disminuyendo. Preveían en estos presupuestos un crecimiento de la economía del 2,5% y, sin embargo, contando con ello, aprobaron recortar la inversión en cultura un 0,25%. Pero, en lo concreto, significa que es medio millón de euros menos para bibliotecas, 2,5 millones menos para teatro y, ojo, 15 millones menos en 2016 para arqueología y protección del patrimonio cultural. Yo imagino que usted debe saberlo, pero somos el tercer país del mundo en número de bienes culturales considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y sorprende el amor y la protección que merece nuestro patrimonio para ser ustedes tan patriotas. Y una cuestión que no puedo dejar de señalar es el aumento del tipo de IVA cultural del 8% al 21%, que, como bien sabe, restó competitividad al sector y que la reciente rebaja al 10% de los espectáculos en vivo pues no ha mejorado todavía esa competitividad, además de dejar fuera sectores tan importantes como el cine, el patrimonio o los museos. Pero es más, en pleno siglo XXI en nuestro país, los y las profesionales de la cultura siguen sin tener acceso a una cobertura social y unas condiciones laborales dignas. Hablamos de creadores, de creadoras, de quienes escriben, ruedan, bailan, actúan, pero es que también hablamos del personal técnico y general de las instituciones que difunden la cultura, técnicos de patrimonio, tramoyistas, taquilleros, acomodadoras, vigilantes y un largo etcétera. Hablamos también de uno de los casos más alarmantes en el que se han visto envueltos autores y autoras. Han sufrido cómo se les reclamaban cantidades inasequibles y se les privaba de sus pensiones por un simple cambio de criterio en la Administración. Mire, ese cambio de criterio significa que, al considerar incompatibles sus pensiones con la remuneración de derechos de sus obras, que muchas veces no superan el salario mínimo interprofesional anual, los abocamos a la pobreza, a nuestros creadores, a la gente que construye la cultura de nuestro país. Y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, si en todos los sectores existe un problema estructural de género que alimenta la desigualdad de la sociedad, pues aquí no podía ser menos. La situación en puestos de responsabilidad en el sector cultural no es distinta. La brecha salarial se hace muy patente.
Mire, señor ministro, los bienes culturales no son bienes de consumo. Portan identidad y portan valores. La UNESCO ya lo aprobó hace casi 20 años en una declaración en la que defendió la diversidad cultural como algo tan necesario como la diversidad biológica. Y nos preguntamos, ¿en qué medida lo está fomentando esos valores de cohesión social, de paz, de felicidad pública? Asuntos de clase, de derechos básicos, de identidad cultural, a la libre expresión, a la lengua que se desea, al fomento de la creatividad, a una cultura viva, original y crítica. ¿Ustedes cómo lo están fomentando? ¿De qué manera incluyen y fomentan estas manifestaciones culturales de quienes vienen de otras tierras a enriquecer nuestra visión del mundo? ¿Qué espacio merece para ustedes la llamada cultura de base? Esas también nos gustaría que nos respondieran. El problema de fondo que estamos viendo es que no tienen ustedes un modelo de cultura. Y eso se concreta en lo material, la falta de ese modelo de cultura, en que violan permanentemente el artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, o por lo menos no lo cumplen en su totalidad. Dice textualmente, en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1%, 1,5% desde 2014, de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. ¿Están ustedes cumpliendo realmente con esta ley o solo con una parte de la ley? Porque, de momento, las convocatorias que ha sacado y se ha realizado por el Ministerio de Fomento solo se han realizado para conservación y restauración del patrimonio cultural y también con algunos casos clamorosos, pero en ningún momento para la creación de actividades artísticas ni para proyectos de I+D+I. Y cuando la precariedad del sector es tan grande, no apostar por esto es un desastre. Si todos los espacios que se restauraran se dedicaran, tal y como recoge la ley, también a la creatividad artística, se llenaran de contenido estos espacios y no fueran simplemente obra, el mundo del arte y la investigación cultural le recordaría a usted con bastante más cariño. ¿Sabe dónde se encuentra la mayor parte de ese patrimonio susceptible de ser restaurado y dotado de contenido, pero que lamentablemente no suele ser ejecutado? En el mundo rural. ¿Y sabe qué más cosas pasan en el mundo rural? Pues a raíz de un informe que salió hace un par de semanas, sabíamos, y supongo que ustedes deben saber también, que los jóvenes que viven allí, en esos entornos del mundo rural, consumen por término medio más alcohol, tabaco y cannabis que los jóvenes urbanos. Y hablamos de porcentajes que llegan al 60%. Nosotros no creemos que sea una cuestión de casualidad. La disposición del espacio público no es inocente. La preeminencia de bares en los pequeños municipios de este país no es inocente. Que no haya casas de cultura tampoco lo es. Son espacios masculinizados y faltos de opciones culturales. Sumado a la falta de servicios públicos, de escuelas infantiles, la brecha digital, la falta de acceso a Internet y la falta de acceso a la cultura, hay que ser muy lista para saber que esta va a ser la senda que se va a seguir. Y luego nos preguntamos y armamos comisiones para saber por qué se van del mundo rural y por qué las mujeres y los jóvenes se sienten expulsados. Mire, nosotros defendemos el derecho a la alegría en nuestros pueblos. La cultura entendemos que es clave para frenar la despoblación. Esto que ahora, después de 40 años de políticas catastróficas, todo hay que decirlo, tiene responsables concretos, pero que empieza a preocupar. Y necesitamos pueblos vivos con políticas culturales, no parques temáticos para pasar los domingos, que es a lo que abocan muchos de sus proyectos. Pero también defendemos que nuestra juventud creadora no se vea expulsada de su país y tenga que emigrar, que no se les eche de su actividad y vocación profesional por falta de oportunidades y que no se les cierren las puertas en sus ciudades. Porque ¿sabe qué es lo que está pasando? La ausencia de este modelo cultural hace que los artistas jóvenes no puedan financiarse ni vivir en las ciudades donde han nacido y no pueden desarrollar sus programas artísticos. ¿Por qué? Porque la cultura la entendemos como franquicias de modelos globalizados y han de marcharse a buscar mejores espacios. Falta un modelo integral para ciudades y para mundo rural. Y una pista le doy. La cultura de franquicias no es un modelo integral. Y otra pista. Hay pasos que ya se pueden dar con la ley que tenemos ahora mismo. Aumentar la producción y difusión de la creación artística y del patrimonio cultural en todos los entornos territoriales. Y aprovechamos y recogemos otro artículo de la Constitución, el de garantizar el principio de solidaridad entre las zonas rurales y los barrios excluidos y el resto del centro de las ciudades. Y, por último, una reflexión, pregunta, quiero saber su opinión.
Supongo que sabrán que el Parlamento Europeo, recogiendo las recomendaciones de la UNESCO, incluye la competencia cultural y artística entre las competencias básicas para el desarrollo integral de alumnos y alumnas. No sufran, no voy a hablar de la LOMCE. Pero el problema que vemos es que no solo es que falten los planes de estudio, en los meramente académicos, es que debemos llevar a los colegios la danza, el teatro, la literatura. Ustedes están permanentemente arrinconando la música, la filosofía, la plástica. Todo ello, materias que ya está más que demostrado, fomentan no solo estos valores culturales, sino que ayudan a otras materias que en principio no lo parecerían. Nosotros preguntamos, ¿tienen ustedes un proyecto de cultura en la escuela pública? ¿O cultura en las zonas de especial interés por sus índices de despoblación? ¿O las zonas que tienen altas cotas de exclusión social, donde la cultura es más que necesaria? Porque hacer una campaña en redes para fomentar la lectura, enviar un teatro a un pueblo perdido, digo, Sabrevas, hacer una noche de poesía al año con 300 actividades a la vez, a la que, por supuesto, no se puede acudir a todas, o hacer un festival de jazz, ópera o trap en el centro de la ciudad, esperando que los vecinos y vecinas de las periferias y de los barrios excluidos vayan, no es hacer cultura, es buscar la foto y buscar la anécdota. Y entendemos que si no integra, si no revitaliza, si no permite conocer la diversidad, no nos va a hacer mejores personas. Y, por tanto, podrá ser muchas cosas, será probablemente una bonita anécdota, pero no será cultura. Y ya, por finalizar, una de las funciones democráticas esenciales de la cultura es que nos ayuda a saber escucharnos. Nos hace conscientes de que no estamos solas, de que no nos bastamos, nos descubre otras formas de pensar y de sentir. La música es el arte que más directamente contribuye a esto y no es casualidad que en las partituras se escriban también los silencios. ¿Usted se ha parado a escuchar los silencios muy clamorosos de pueblos y ciudades, de los barrios excluidos, de las zonas más rurales? ¿Están escuchando y valorando las creaciones diversas de los barrios periféricos? Porque las hay, pero no las conocemos. Los nuevos movimientos artísticos en las zonas rurales, que también las hay, pero mucho me temo que no las han escuchado. Nosotros vamos a escuchar atentamente lo que nos digan, pero espero que usted concretamente, señor ministro, sepa también escuchar lo que traemos. Nosotros simplemente queremos ser eco de quienes hace décadas ponían en marcha proyectos desde abajo como la Barraca Lorquiana, recuperando la memoria de quienes fueron tan duramente silenciados y adaptando a nuestros días la garantía de un derecho fundamental, que es el derecho a la cultura, que nos hará libres y mejor persona. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Señora presidenta, señorías, buenos días a todos. Ha comenzado usted, señoría, haciendo referencia y mencionando un artículo de la Constitución. Yo también le voy a mencionar uno, que es el artículo 2, el que reconoce el derecho a la autonomía, nacionalidades y regiones. Y le digo eso porque cuando hablamos de cultura conviene hacer algo de pedagogía en este caso. La cultura en España está absolutamente descentralizada, es una competencia en la mayor parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por lo tanto, si reivindicamos la autonomía, yo creo que es bueno hacerla, hay que decir también dónde están residenciadas las competencias. Antes el ministro de Hacienda, hablando de las competencias municipales, decía que eran competencias municipales y que, por tanto, no se le podía pedir al ministro de Hacienda responsabilidades políticas por algo que no era competencia suyo. Yo le digo lo mismo. Es decir, usted me ha hablado en su intervención de muchas competencias. Habla usted, por ejemplo, habla usted del mundo rural, le ha dado importancia al mundo rural. Bien, pero oiga, eso no es competencia de este ministerio, Tengo que decírselo con toda claridad. Eso es competencia de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, pero no del ministerio. Pero, en todo caso, usted me decía que quería una visión de conjunto y quería pruebas concretas de cómo nos ocupábamos en España de la cultura. Y usted, en su pregunta, me hablaba del acceso a la cultura, de esa capacidad, de esa posibilidad de acceso, y con mucho gusto le voy a detallar algunas de las principales medidas que lo hacen posible con esa salvedad que le he dicho antes. Tenga en cuenta que esto es la competencia que ejerce el Ministerio, pero que esa competencia la comparte mucho con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Hace poco en esta Cámara el secretario de Estado de Cultura explicó cuáles eran las líneas directrices del Plan Cultura 2020. Bien, eso es nuestro objetivo. Por lo tanto, cuando se dice, no, ustedes no tienen ningún proyecto, bueno, mire usted, eso lo dirá usted. Nosotros tenemos un plan donde intentamos llevarlo a cabo y, además, y quiero decirlo también, con el consenso de las otras fuerzas parlamentarias, porque entendemos, primero, que eso es bueno para todos y, en segundo lugar, como he dicho antes, que muchas de estas competencias al final tendrán que ser gestionadas, ejecutadas por las comunidades autónomas o por las corporaciones locales. Por lo tanto, es mejor partir de un frente común, de un cuerpo común que todos compartimos para poder llevarlos a cabo. Pues bien, por ejemplo, hablemos de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. La estrategia de accesibilidad al patrimonio cultural al que usted se ha referido, y es verdad que en la UNESCO somos el tercer país después de China e Italia que más monumentos tienes inscritos en el catálogo, es importante. Vamos a incorporar 3 más, el Código Calixtino, el archivo de don Santiago Ramón y Cajal y el archivo de Simancas. Pues bien, ¿qué estamos haciendo ahí? Reforzar el programa Museos Más Sociales, que busca que los museos sean percibidos como una institución abierta a todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades. Lo dotamos, 360.000 euros para el periodo 2017 al 2020. Y lo hacemos con fundaciones públicas y privadas, porque entendemos también que la cultura no es solamente, no puede serlo, el objetivo de un ministerio, sino también de eso que llamamos los instrumentos de la seguridad social. Por ejemplo, en ese proyecto Museos Más Sociales hemos trabajado para difundir los contenidos museísticos a un público más amplio en un proyecto donde colabora el tercer sector, que ha dado como resultado una serie de materiales accesibles como planos guías adaptados, folletos de lectura fácil que están disponibles en museos nacionales como el Arqueológico, el Traje, América, Museo Casa de Cervantes o Museo Nacional de Escultura, entre otros. Plan de desarrollos públicos de museos, también importante. Aquellos que son de titularidad estatal, porque ya sabe usted que la mayor parte de los de titularidad estatal son gestionados por las comunidades autónomas, pero hemos destinado también una partida presupuestaria al mismo. Facilitar el acceso de la gente a los museos. Pues mire usted, ya desde el año 2015, la Orden Ministerial 868/2015 regulaba la visita pública. ¿Y qué hacía? Recogía precios económicos, 3 euros a la entrada general, 1,5 € a la reducida, regímenes de gratuidades muy extensos para que las personas que estén con mayor debilidad económica puedan acceder a ellos. La orden establece gratuidad de los museos al menos 4 días al mes, 1 por semana, incluyendo sábados por la tarde o domingos. Contempla la promoción de visitas conjuntas e itinerarios que comprendan varios museos. Por ejemplo, hay un proyecto en Madrid, se llama 5 museos, hay otro en Toledo, el abono Museos de Toledo, con un precio de 5 euros que incluye la visita al Museo del Greco, al Museo Sefardí, o el abono Museos de Valladolid, con un precio de 5 euros que incluye la visita al Museo Nacional de Escultura y al Museo Casa Cervantes. Bien, ¿qué más hacemos? Pues mire usted, si cogemos la idea de que hay que incorporar a lo que llamamos la sociedad civil, al tercer sector, tenemos una línea de ayuda específica para asociaciones y fundaciones que contribuyen a difundir las distintas manifestaciones culturales. Le doy la cifra del año 2017. Ha habido 479 peticiones. De las mismas se han atendido 444. Es una ratio muy elevada, con un presupuesto total de 1.400.000 euros. Además, también hemos concedido ayudas nominativas a instituciones muy diversas, desde el Instituto de Cultura Gitana, ayuntamientos, todo ello con la idea de promover, a través de corporaciones locales en su caso, o a través de asociaciones, el acceso a la cultura. Quiero detenerme en el Plan de Fomento de la Cultura, también dentro del programa 2020, por tanto, un plan. Dentro de su objetivo 3 está el de promover una alianza social con la cultura y se centra particularmente en dicha actividad. En esta Cámara, en sesiones de control, he hablado del plan Leer te da vidas extras. Bueno, pues lo que hacemos es acciones transversales, empezando por su declaración como acontecimiento de excepcional interés público, que tiene incentivos fiscales muy interesantes, la colaboración con Radio Televisión Española, con otras televisiones públicas y también privadas, las bibliotecas municipales, una colaboración reforzada en el sector del libro, el garantizar en el territorio de la competencia del Ministerio, por ejemplo,
insisto, en el territorio competencia del Ministerio, porque yo no puedo imponerle a las comunidades autónomas nada en esta materia, pero que se dedique 1 hora de lectura en los centros de educación primaria. Eso es algo que yo puedo hacer como ministro de Educación en Ceuta y Melilla y lo llevo a la Conferencia Sectorial de Educación y lo pongo como ejemplo, pero evidentemente, como decía antes, las competencias de las comunidades autónomas son las que son. Ayudas para actividades de fomento de la lectura para 70 instituciones sin ánimo de lucro que contribuyen a mejorar índices de lectura, estamos hablando de 900.000 euros, o en la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias en el proyecto Animación a la Lectura María Moliner, para municipios menores de 50.000 habitantes, con un importe de más de medio millón de euros. Por tanto, tiene usted aquí medidas concretas de un sector muy importante, que es el sector del libro, 0,9% del PIB, la primera industria cultural del país, y donde la facturación del año 16, las últimas cifras de las que dispongo, es casi un 3% superior al año 2015. Bien. Con las comunidades autónomas estamos también trabajando en el encuentro Cultura y Ciudadanía. Yo espero que dé lugar a un libro blanco de la creación y formación y desarrollo de públicos de la lectura. Se ha referido usted también, lo ha mencionado, a la cinematografía, las artes audiovisuales. Mire, en esta legislatura hemos aprobado una ley de financiación del cine que cuenta con un respaldo muy mayoritario del sector. Había una ley antes que tenía el problema del arrastre, la nueva ley de financiación dotada, creo que encuentra, como decía antes, con un amplio apoyo en el sector. Y, mire usted, ya lo saben, porque me lo voy a decir muchas veces, el IVA cultural no existe, existen distintas industrias culturales a las que se aplica un tipo determinado de IVA. Cuando España estaba en una crisis económica profunda, con un déficit público de 9 puntos del PIB, hubo que tomar medidas en el ámbito impositivo. Las estamos revertiendo en todos los sectores, también en el sector cultural. En el presupuesto, en los presupuestos generales del Estado, año 2017, se bajó el tipo del IVA para los espectáculos público en directo del 21% al 10%, y ya he anunciado en esta Cámara que en los presupuestos generales del año 2018 bajaremos el tipo del IVA del cine del 21 al 10%. Por lo tanto, facilitamos, como decía antes, el que los precios sean más baratos. La Filmoteca Nacional también la hemos renovado completamente, contribuye también con precios muy asequibles al mismo. Apoyamos la fiesta del cine, como saben ustedes, son unos días en que los precios reducidos a 2,90 euros permiten también una mayor afluencia. Mejoramos la accesibilidad a las artes escénicas y de la música, subvencionamos la actividad de centros de creación artística y de exhibición. Hacemos políticas de descuentos, de exenciones para facilitar el acceso al público. Tenemos convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en danza, música, teatro y circo, con 977 ayudas y un importe de 13.838.000 euros en el año 2016, que representa casi un 10% más. El programa Platea, que es un programa importante. Usted antes me decía, bueno, hay que llevar la cultura, hay que sacarla de las grandes ciudades. Por eso lo hace el programa Platea. Lleva acumulados 20 millones de euros en 4 años, ha revitalizado la programación cultural en todo el Estado. En el año 2017 han acudido a la convocatoria de ayudas 162 entidades locales de 16 comunidades autónomas, con 293 compañías y 889 representaciones, 299 de ellas destinadas específicamente al público juvenil infantil. Quiero señalar también cómo la Biblioteca Nacional de España juega un papel muy importante en el acceso al público a la cultura. Más de 360.000 personas participaron en sus actividades culturales, más de 100.000 accedieron a las salas de consulta. Los grandes museos tienen franjas gratuitas para acceder a los mismos. Por tanto, creo que con todas estas medidas, con todos estos incentivos, hacemos más fácil el acceso a la cultura de mucha gente. Lo estamos viendo también en estos últimos años. Yo creo que parte de las dificultades por las que atravesó la cultura en España se debieron a la situación económica general. Cuando hay una crisis económica es evidente que los ciudadanos dejan de gastar y también dejan de gastar en cultura, desgraciadamente, pero creo que las cifras estamos viéndolas, como
en los últimos tiempos, superada la crisis, con un crecimiento económico en torno al 3% del PIB, la gente vuelve también a consumir cultura. Y yo estoy de acuerdo en las palabras finales de su intervención, cuando decía usted que la cultura no solamente nos hace más libres, nos hace más críticos, nos hace más felices. Creo absolutamente en ello y por ello, para este Gobierno del Partido Popular, la cultura tiene una importancia primordial. Por eso también en muchos de los grandes temas buscamos el acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias y me gustaría, señoría, que su actitud fuera la que tienen otros grupos de esta Cámara en muchos temas relacionados con la cultura, que fuera una actitud colaborativa y constructiva. No consigo que Unidos Podemos, pese a la buena voluntad de su portavoz, nunca apoye ninguna de las propuestas que hacemos en esta Cámara. Espero que después de esta interpelación cambiemos y ustedes se sumen también a ese consenso que es necesario en las políticas culturales de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora García Sempere. Gracias, señora presidenta. Bueno, sabemos que de política promocional ustedes van muy bien. Ahora lo que no sabemos tanto es la política productiva. A ver, algunas de las cuestiones que ha planteado el programa de la red de museos, sí está descentralizado, pero es que tienen hasta abandonada la web. No han cambiado el decreto que establecía la gestión museística a nivel estatal, pero la web la tienen abandonada. Quiero decir, algo tendrá que ver la falta de interés. Habla de competencias municipales y autonómicas, pero, a ver, la corresponsabilidad del Ministerio es que tiene el deber de atender y pactar la orientación de las políticas culturales. Ustedes lo tienen que hacer. Tienen que establecer los mecanismos, además lo he dicho muy claro en mi intervención, establecer los mecanismos para coordinar con el resto de administraciones, sean autonómicas, sean locales. Y hacer eso es tener un modelo. Ustedes tienen un plan. Tener un plan está bien. Tienen un plan hasta 2020. Y después el mundo acabará. No. Después del 2020 necesitamos que el modelo es el que nos dé las pautas que permiten seguir la cultura en España. Más allá del 2020, eso es tener un modelo. Tener un modelo también significa que no cambian con los gobiernos de turno, sino que tenemos unas directrices para que en el Estado haya un modelo cultural independientemente de quién entre a gobernar. Y, por decir algunas cuestiones, hablan de los planes museísticos, pero siguen sin saber que no es llevar los museos a lugares donde no los hay. Se trata de que la gente vaya a los museos, acercar los museos a la gente que los está demandando y educar a la ciudadanía para que haya esa demanda, porque cuando creamos públicos se crean los museos del mañana, que son los que aparecerán fruto de la demanda. Algunas de las cosas que ha planteado, usted habla de que la apuesta ha sido increíble, pero lo que conocemos es que la carencia de personal en los archivos, museos y bibliotecas hace imposible atender a la gente que acude a investigar. Es una de las cuestiones que nos plantean habitualmente. Que las empresas que estaban trabajando en patrimonio, tercer país en número de patrimonio cultural, ha bajado de 273 en 2009 a 120 en 2016, un 56% menos de empresas que trabajen en patrimonio. Creo que son unas cifras bastante devastadoras. Y tener un modelo, y no solo un plan, también implica que cuando vienen crisis económicas como la que han venido, el tejido cultural no se ve todo lo afectado que ha ocurrido ahora mismo, con un 56% de cierre, se puede llegar a ver. Hablan ustedes de los datos de lectura y de los planes de fomento. Bueno, ustedes están lanzando unos tuits para animar a la lectura. Pero la realidad es que dicen que en las últimas estadísticas el 35% de encuestados no habían leído un solo libro el año anterior. Creo que igual hace falta reforzar algo más la cuestión de las bibliotecas y de los datos de lectura. Se han cerrado en los últimos 10 años el 20% de espacios de compra de prensa. No son, desde luego, datos para hablar de lo importante y lo comprometido que está este Gobierno con la cultura. Habla de la Alianza Social de la Cultura. Pues, hombre, el papel lo aguanta todo, pero queremos saber la dotación presupuestaria clara y la implicación y la participación, cómo piensan plantearla. Porque, si no, no estaremos hablando de verdaderamente nada. Podría haber citado, pero creo que no lo ha citado, los programas que sí existen dentro del Horizonte 2020 para las zonas más despobladas, dentro de los fondos FEDER y demás. Mire,
Los ministerios no pueden ser los ministerios de Rödinger. No, como esto no es cultura, que esto es exactamente educación o esto es exactamente fomento, yo no tengo nada que ver. Hombre, son un único gobierno. Usted no se puede ocultar. La corresponsabilidad tiene que ser clara. Existen planes y no se están impulsando, no se está haciendo nada para poner en valor los fondos agrícolas de desarrollo rural a partir del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y de los programas dentro del Horizonte 2020. Eso resolvería bastante del mundo rural. Y por ir terminando, decía que mi grupo, pese a la buena voluntad de nuestro portavoz, que la tiene, no es propositivo. Pues ese portavoz le ha planteado una serie de medidas para incluir en el Plan Cultura 2020 y quitando 4, las demás han sido rechazadas. Nos ha rechazado cosas que luego ha tenido que enmendar, es cierto, sobre el Observatorio de Igualdad en la Cultura, pero han rechazado modificaciones para el Sistema Español de Archivo y aplicación del 1% cultural correspondiente a proyectos no finalizados, sobre reforma de enseñanzas artísticas y su inclusión en la universidad, sobre un plan de reactivación, sorpréndase, de bibliotecas escolares, sobre la creación de un Consejo Audiovisual y de la Sociedad de la Información, medidas para favorecer la financiación mixta de la cultura, la creación de bono joven y plan de acceso al cine. Todo eso lo ha rechazado. Nosotros tenemos toda la buena voluntad, sobre todo si al otro lado alguien nos está escuchando y recoge algo de lo que decimos con toda la humildad del mundo que nos plantea el sector. Y agradeceríamos que, a partir de ahora, la buena voluntad también fuera recíproca. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Ha dicho usted que el Plan 2020 en el fondo está bien. Oiga, es la primera vez que me dicen algo positivo por parte de su grupo, con lo cual muchas gracias. Yo también creo que está bien y creo que refleja, insisto, la aportación de todos los grupos parlamentarios. El Gobierno tiene la obligación de presentar una propuesta, pero esta se ha nutrido de las contribuciones de todos y yo estoy agradecido por esas contribuciones. Le insisto en algo que le he dicho antes. La labor del Ministerio tiene en cultura las competencias que tiene, las otras son de las comunidades autónomas. Le voy a poner un ejemplo. Mire, el Ministerio de Cultura tiene la titularidad del museo, de esa gran inversión que se ha hecho en Málaga, del Museo de la Aduana, del Museo de Bellas Artes y Arqueológico. La titularidad es estatal, pero la gestión es de la comunidad autónoma. Y yo, que tengo buenas relaciones con las comunidades autónomas, puedo hablar con ellas, pero no me puedo meter en su gestión. Luego, a mí no me puede hacer usted responsable de cualquier gestión que se produzca en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, aunque el museo sea de titularidad estatal, porque la gestión no es competencia mía. Ese es el sistema que tenemos. Bueno, es un sistema que se podrá estar de acuerdo o no, es el que tenemos y, por tanto, la responsabilidad también está claramente compartimentada, no es mía. Y en este país las comunidades autónomas tienen grandes competencias en materia cultural y también la tienen los ayuntamientos. Por tanto, no se le puede pedir al Estado que actúe en todo momento y en toda circunstancia, porque eso sería romper el ámbito de competencias. Mire, yo lo que creo es que en estos últimos años, como he dicho antes, después de la salida de la crisis, las cifras que tenemos, las cifras globales, son positivas. Antes me he referido a que creo que cuando mejora la situación económica general, también la gente consume más y consume más en aquello que nos importa a usted y a mí en estos momentos, que es en cultura. Desde el momento de salida de la crisis vemos cómo los museos, por ejemplo, la asistencia a los museos ha mostrado un incremento de casi el 9%. Bueno, 6 museos de toda España, 6 museos han establecido un récord histórico de visitas. Eso está muy bien. En bibliotecas, hay 53 bibliotecas públicas del Estado que gestionan las comunidades autónomas. Recibieron en el año 15, las últimas cifras que tengo, son 19 millones de visitas, de ellas 4 millones a través de las páginas web, un aumento de casi el 4%. El INAEM, tan importante, obtuvo un incremento de espectadores del 9% en el 2016, con un porcentaje de ocupación del 85%. Esto está muy bien. Cuando
aquellos teatros que dependen, por ejemplo, de INAEM, el 85% de las butacas están ocupadas, significa, en primer lugar, que la programación es de calidad y luego que la gente lo aprecia y por ello va. La Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Centro Dramático Nacional han crecido un 39 y un 10% respectivamente, 987 funciones. La Compañía Nacional de Danza duplica sus cifras en el 2016, llegando a una ocupación del 96% y el Ballet Nacional de España de un 83%. Por lo tanto, insisto, significa que la calidad es buena y que la gente lo aprecia, y creo que de eso también debemos congratularnos todos. Las últimas cifras del año 17. Para los teatros gestionados por INAEM y Auditorio Nacional de Música, Orquesta y Coro Nacional de España, Joven Orquesta Nacional de España, Centro Nacional de Difusión Musical, muestran un aumento medio del 5% respecto al 2016, alcanzando casi medio millón de espectadores. Por tanto, todos estos incrementos lo que demuestran es lo que le decía antes, demuestran que en España hay gusto por la cultura, que en España, gracias a las posibilidades que damos económicas, hay mayor facilidad de acceso a la cultura. Y esto, al final, forma parte de un plan que tiene el Gobierno y que estoy seguro que comparten todas sus señorías, que es hacer la cultura más accesible, que la gente pueda acceder a ella, porque, como le he dicho antes, yo creo que es una manera importante de tener satisfacciones en la vida y de ser ciudadanos no solo más libres, sino también más críticos y con más conocimientos. Por lo tanto, señoría, en eso vamos a seguir prosiguiendo, porque creemos que la línea es la buena. En esta Cámara estamos ahora trabajando en temas importantes como el Estatuto del Creador. Hemos llegado a acuerdos también importantes como la compensación por copia privada. Ve usted que en el pasado eso dio lugar a grandes debates. Ahora mismo parece que el sector está de acuerdo con ella y yo tiendo la mano para que sigamos trabajando conjuntamente, sigamos haciendo propuestas. Hay muchas sobre la mesa y creo que sería bueno que, más allá del 2020 y de quién gobierne el 2021, en esta Cámara seamos capaces de encontrar puntos de acuerdo para que los españoles, todos los españoles, podamos seguir disfrutando de esta cultura realmente excepcional de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 horas. Muchas gracias.